Hola, hoy vamos a ver el método de falsa posición y este no se va a resolver en calculadora porque es muy laborioso. Solo lo vamos a resolver en una hoja de cálculo de Excel y vamos a resolver el ejercicio que resolvimos en el método de disección y gráfico. Es el de un canal rectangular y pasa a través de él un fluido y nos dan los parámetros. Ese mismo ejercicio lo vamos a resolver. Te doy el espacio para que puedas leerlo. La ecuación de Manning se puede escribir para un canal rectangular abierto como y te presenta la ecuación. Nos piden calcular la profundidad h y nos dan los parámetros. Q es el caudal y se mide en metros cúbicos por segundo. S es la pendiente que tiene el canal y se mide en metro por metro. H es la profundidad o el nivel del líquido que tiene desde su base del canal y se mide en metros. N es el coeficiente de rugosidad de Manning y B es el ancho del canal, el cual se mide en metros. El método de falsa posición es idéntico al método de bisección. La diferencia radica en que el XR en el método de bisección es exactamente la mitad del intervalo que elegimos. En el método de la falsa posición no queda a la mitad, puede quedar cargado hacia un lado, aunque no sabemos cuál, pero el método nos indica para elegir el subintervalo se utilizan las mismas condiciones que en el método de bisección. En esta hoja voy a resolver la ecuación que está igualada a cero. Recuerda que el lado izquierdo de la ecuación es mi función f. La incógnita ya no será x, sino h. Por lo tanto, aquí escribo hl, hu, hr. Y aquí en los encabezados voy a necesitar las f's de cada una de las h's, así como el producto de f de hl por f de hr. Y por último, utilizaré una columna para calcular el error. Aquí escribí los parámetros. Empezaré por asignarle un nombre a las celdas. En este caso será Q, pero los voy a escribir mayúsculas. Esta será S. Esta será B. Y esta la voy a escribir como N mayúscula. En la iteración 0, nosotros debemos proponer valores. De acuerdo a la física del problema, no podemos tener una profundidad negativa del nivel de líquido. Entonces aquí voy a aprovechar poner el valor 0. El 0 sí es posible y estaríamos diciendo que no habría ningún fluido dentro del canal. Y HU como valor máximo. Voy a proponer el valor 20. Esto me sirve porque en el video anterior trabajé este mismo ejercicio con el método de bisección y así podríamos hacer una comparación de resultados entre el método de bisección y este que es falsa posición. Para calcular el valor de HR, vamos a necesitar primero calcular estos valores de aquí, f de HL y f de HU. Entonces, voy a empezar escribiendo la ecuación. Sería este lado de aquí. Símbolo de igualdad, el comando raíz, y sería del valor de S. Cierro el paréntesis por, abro un paréntesis, el valor de B, que es 15. Por H. Aquí esta H sería el valor de nuestra HL, dado que estoy calculando F de HL. Entonces le daré clic en esta celda. Cierro paréntesis y elevamos a la 5 tercios. 5 tercios debe ir entre paréntesis para que la potencia sea considerada 5 tercios. De lo contrario, solo consideraría el 5. Entre, abro un paréntesis del denominador, debido a que tiene muchas operaciones. Empiezo con este valor de n, por, abro un paréntesis, b más 2h. Entonces sería b más 2 veces por el valor de nuestra hl. Cierro el paréntesis y vamos a elevar a la 2 tercios. Cierro el paréntesis de la potencia, cierro paréntesis del denominador y a esto le resto el valor de q. Observa que al escribir nuestra ecuación, todas estas celdas se han remarcado, indicando que hemos tomado estos valores aquí. Voy a presionar Enter. Bien, debido a que la celda C6 ha quedado como una referencia relativa o que puede cambiar,
Entonces lo único que tengo que hacer es mover esta fórmula arrastrándola hacia el lado derecho, de tal manera que ahora la C va a quedar como D, indicando, voy a presionar F2, que ahora mi H es 20, el valor de HU en la iteración 0. Todo lo demás quedó como constante y aquí lo podemos ver con las celdas remarcadas de los valores de los parámetros. Ahora sí, puedo calcular el valor de HR utilizando esta fórmula. Entonces presiono el símbolo de igualdad. Empiezo con HU, que está aquí, menos F de HU por, y abro un paréntesis, el valor de XL menos el valor de XU, que es la celda D6. La puse a mano porque creo que no me deja el cursor. Entre, abro un paréntesis, vamos en esta zona de aquí, y abrí un paréntesis porque nuestro denominador tiene varias operaciones, entonces presiono F de XL, que lo tenemos, sería la celda F6, menos F de XU, sería esta celda. Aquí sí lo puedo dar clic, si me da espacio, ya se escribió G6, y ya voy en esta zona de aquí, cierro el denominador, y presiono Enter. Ahora sí puedo calcular F de HR y lo único que haría sería recorrer esta celda. Voy a presionar F2 para que observes que está en función de D6, que es esta celda. Al recorrer yo esta función por acá, también se recorre la referencia y quedaría considerando HR. Entonces le doy clic. Entonces arrastro la fórmula. Bien, hemos calculado nuestro F de HR. Y ahora necesitamos saber de qué lado va a quedar la raíz, si del lado izquierdo del intervalo o del lado derecho del intervalo. Para eso voy a hacer el producto de f de HL por f de HR. Presiono Enter. Y si es un valor positivo, la raíz quedará del lado derecho. Si fuera negativo, quedaría del lado izquierdo. Vamos a hacer la iteración 1. Si vamos a trabajar vamos a procesar la información para HL en el paso número 3. Si el producto de f de HL por f de HR es menor que 0, entonces HL se queda igual. Entonces permanecemos con este valor. En caso contrario, HL tomaría el valor de HR y cerramos el paréntesis. Vamos a analizar para HU. Si f de HL por f de HR es menor que 0, entonces HU queda con el valor de HR. En caso contrario, que sea mayor que 0, entonces nos quedamos con el lado derecho y HU conservaría su valor. Muy bien, hasta aquí ya hicimos todo el proceso y lo hemos programado en esta hoja de Excel. De aquí en adelante, Excel se encargará de hacer todos los cálculos. Vamos a arrastrar esta fórmula hacia abajo y automáticamente ha calculado todo esta hoja de Excel. Aquí puse en nuestra hoja para que haga 10 iteraciones, pero si quisiéramos más, sin problema lo resolveríamos. También, antes de continuar, voy a poner la fórmula para calcular el error porcentual. Sería el valor absoluto, abro un paréntesis, abro otro paréntesis, y sería la raíz. Recuerda que nuestra raíz está en la columna de HR, menos HR, sería HR actual menos HR anterior. Cierro paréntesis entre HR actual y cierro el segundo paréntesis. Presiono Enter y bueno, me faltó multiplicar por 100. Nuestro primer error es del 34%. Lo demás es ir arrastrando
Y nuestra columna de HR es donde está la solución que buscamos. La voy a resaltar. Esta es la columna que representa la solución de la ecuación. Mientras más iteraciones esta solución es mejor. Observa las soluciones. Desde la iteración 6 hasta la tercer decimal ya coinciden. Y desde la iteración 8, 9 y 10, la cuarta decimal se permanece igual. En la 9 y 10, al parecer, la quinta decimal ya se va a quedar así. Escribiremos aquí abajo en este espacio. Vamos a escribir aquí de este lado, en esta zona de aquí. La profundidad del líquido dentro del canal es aproximadamente 3.421629 metros. Y voy a poner un poco más de información acerca de esta solución. Utilizando el método de falsa posición con 10 iteraciones y con un error del, serían 4 ceros, 989%, ya que la raíz ya es muy buena. Como te darás cuenta, este método es muy parecido al método de bisección. Espero que este video te haya ayudado a comprender este método. Dale me gusta, suscríbete a este canal y también comparte este video. Recuerda activar las notificaciones.